Listo. Ya entendiendo esto, vamos a irnos un par de minutos a recordar unas cosas maravillosas para que usted se vaya lleno de conocimiento de Dios de una manera especial el día de hoy. Vamos a ir a Hechos donde íbamos. Hechos capítulo 9. Quedamos en el versículo 7. Y vamos a descubrir una cosa muy hermosa el día de hoy para que esté muy atento, muy atento. ¿Listo? Entonces, libro de Hechos, capítulo 9, versículo 7. Para los que están, o para ponerlos en contexto, estamos hablando de cuando Pablo, o en ese momento Saulo de Tarso, fue, o más bien fue, sí, Dios, el mismo Yeshua, Jesús, se le apareció a él cuando él iba de camino a Damasco, y Pablo se topó con él. Pablo, wow, y a tal punto que Dios le habló, Yeshua le habló audiblemente, e incluso los que estaban con él lo escucharon la voz y le dijo, oye, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, le dijo la voz. Y él preguntó, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra a la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Entonces ya sabemos eso. Él se levanta y mire lo que pasa. La Biblia dice en el versículo 7, los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. O sea que quienes lo acompañaban también escucharon la voz. No fue un tema netamente para Saulo. Lo escucharon todos los que iban, el grupito que iban. Versículo 8. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Literalmente no podía ver. Esto no es ¿cómo se llama? Una metáfora. No, literalmente el hombre no pudo abrir los ojos, no veía. Y dice la Biblia que duró 3 días. ¿Cómo sería la situación? ¿Cómo sería el impacto? ¿Cómo sería que duró 3 días literalmente? Primero ciego y segundo no comió ni bebió nada. O sea, estuvo en un ayuno totalmente, digámoslo así, completo. Ni agua, ni bebió nada, ni comió nada. Sigamos. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor, anda. Bueno, quiero hacer un stop acá, aunque es muy cortico. A mí me cuesta todavía, y tengo que ser sincero, es difícil poderles describir qué es una visión. No es tan fácil, porque a veces hablan de sueños y visiones. Aquí no dicen que fue un sueño. Un sueño literalmente es que usted está dormido y usted tiene un sueño. Y yo siempre he dicho que se me ha hecho más sencillo o un poquito más fácil entender los sueños que una visión, sinceramente. No sé, no soy consciente si he tenido una visión, pero yo sí sé que he tenido sueños de parte de Dios, que se han cumplido. Y era Dios mostrándolos. Pero acá dice que fue una visión. Y es probable que la persona estuviera todavía consciente, o sea, no dormida totalmente. No voy a tirármelas aquí del más teólogo de cómo será o no será, no lo sé, no lo puedo describir, pero simplemente este varón Dios le habló de una manera clara en una visión. Es más, le dijo una cosa tan clara, dice aquí, que le dijo a Ananías como llamándolo, y él respondió, aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo, anda, ve a la casa de Judas, en la casa llamada derecha, le dijo hasta la dirección, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Mire la instrucción tan perfecta. Le dijo, él está orando, le dijo Dios, y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. O sea, por un lado, Dios le estaba dando una visión a Pablo allá en la oración, mientras él estaba en los 3 días de que no veía. Pablo se puso a orar, Saulo en este entonces,
Y Dios le estaba mostrando una visión a este varón. Y por otro lado, le estaba mostrando una visión al otro. Y él los iba a conectar. Y le estaba diciendo a Ananías, Ananías, vas a tener que ir al otro que está haciendo una visión. Y él en una visión ve que tú entras y le pones las manos sobre él y sus ojos vuelven a ver. Entonces Dios estaba conectando dos personajes. Yo quiero acá ser muy, muy enfático en algo y recordarle que tenga mucho cuidado cuando en una congregación le dicen, Dios me dice que te diga. Yo no estoy diciendo que no exista el don de profecía y que no pueda Dios hablar a través de alguien. Estoy convencido que sí. Pero Dios es un Dios de orden. Y en muchas oportunidades lo he dicho, habían épocas donde decían en congregaciones, Dios me dijo que usted se tiene que casar con ella. Y resulta que Dios a ella nunca le había mostrado nada y a él menos. Aquí me muestra que Dios es un Dios de orden. Si Dios va a unir a dos, le va a hablar a los dos. No es que queda como esta, ay, venga, Dios me dijo a mí, pero a mí, es más, usted me parece horrible, ni me gusta, y, pero usted Dios le dijo, me toca. ¿Cierto que no? Entonces, es un tema de orden. Dios sí puede usar el don profético, pero tenga cuidado lo que usted discierne, porque no todo el que diga, tengo una palabra de Dios para ti, viene de Dios. No es necesariamente así. Por ejemplo, en una congregación le pueden decir a alguien, y Dios me dice que te diga que te voy a llevar a los Estados Unidos de América. Y entonces esa persona dice, esta palabra es para mí, porque cuando le dicen algo que le gusta, que llama la atención, la atesoro, y ahí sí pactan más plata, ¿no? Y resulta que esa persona ni siquiera tiene una visa para quedarse a vivir allá legalmente. A lo sumo tiene una visa de turismo. Entonces esa persona dice, como Dios me dijo que yo me iba para Estados Unidos, me voy ya. Y cuando va pasando por migración, el de migración le dice, ¿usted para dónde va? ¿Viene de vacaciones? Sí, yo vengo de vacaciones, pero mentira, usted se va a quedar. Entonces usted dice, porque Dios me dijo que yo voy a estar en Estados Unidos, yo voy a mentir, no me importa porque es una palabra de Dios. Pregunta, ¿Dios opera de esa manera? ¿Él nos lleva a pecar? No. Si Dios te va a llevar a un lugar, Él va a guardar el orden que la palabra de Dios dice y es, Él va a hacer que sea por lo legal, porque Él también nos enseña a que nos sujetemos a todas las autoridades humanas y es una palabra de Él. Entonces, en las iglesias suelen hablar mucha vaina. Tenga cuidado. Por eso la Biblia dice que pongan a prueba todas las profecías que se dan. Pónganlas a prueba. Analice. Una vez a Kate y a mí nos dieron una palabra por allá en una iglesia que estaban pasando cosas muy malas. Y yo, lo que me intentaron decir, me estaban tratando de decir que yo me tenía que quedar ahí por mucho tiempo. Resulta que en los pocos días me di cuenta de cosas horrendas y yo me di cuenta que me debía ir. Entonces tenía dos cosas. O me dejaba guiar por la palabra que me han dicho que me tenía que quedar, que aparentemente, supuestamente venía de Dios, o analizaba con la Biblia la situación que me dice que si está pasando eso, me vaya. Pregunta, ¿a qué le debo yo hacer caso? ¿A lo que me dijeron o a lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es más fuerte? La palabra de Dios. Porque si lo que me habían dicho era de Dios, tenía que entonces no romper principios. Pero si me hacían romper principios que están en la palabra de Dios, entonces eran mentiras. Así es como usted descubre. ¿Cómo es la única manera de que usted descubra que una palabra viene de Dios? No es porque se cumpla necesariamente, porque muchas veces dice la gente, y sí lo dice la palabra de Dios, que si se cumple, era de Dios, pero también dice que puede que se cumplan cosas sorprendentes, pero si nos están llevando a adorar a otro Dios que no es de Dios. Entonces parece pero es verdad. Entonces, ¿qué es lo único que nos protege de una profecía falsa? Que usted conozca la palabra de Dios. La única manera es que usted se proteja, es que usted sepa Dios cómo piensa. Por algo dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo, la mente del Mesías, o sea que nosotros sí podemos saber Él cómo piensa y discernir cuando me están diciendo algo incorrecto
o que no viene de Dios. Entonces Ananías y Saulo sí estaban siendo guiados por Dios. A los dos les estaba hablando, a los dos les estaba guiando por el mismo camino, a los dos los iba a juntar en un momento pronto, ¿verdad? Ese era el paréntesis primario, porque hay un montón de congregaciones que son un montón de falsos profetas, y ustedes han visto y les he contado que hay congregaciones donde hacen filas, no para que usted le enseñen la Torá y que le enseñen a portarse como Dios manda y a guardar los mandamientos, no, la fila es para que le hablen el futuro. Y hacen fila, y entonces hay un hombre o una mujer sentada y le va diciendo supuestamente lo que Dios dice. Y hacen fila. Entonces a los brujos y hechiceros ya no los consultan en estos lugares que dicen brujos y hechiceros, sino en lugares que aparentemente son iglesias de Dios. Eso es lo que hoy en día se maneja. O hacen fila para que les adivinen lo futuro, o hacen fila para que les den un milagro. Para eso se hacen fila, porque en las dos situaciones van a tener una recompensa pronta, rápida y tangible. Por algún día el Señor Yeshua dijo, ustedes me siguen, les dijo a las multitudes, ustedes me siguen, pero porque les doy ¿qué? Pan de comer. O sea, pues está bueno, seguimos a este man y él igual multiplica panes y eso y nos da comida gratis. Claro, eso se les llenaba. Entonces Yeshua les dijo, ustedes me siguen, pero porque yo les doy de comer, no porque les importe lo que les estoy diciendo. A tal punto que un día casi lo dejan solo y el Señor le preguntó a los discípulos, ¿ustedes también me van a dejar solo? Bien pueda. Y ahí fue cuando Pedro dijo, no, pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces el Señor le dijo, ok, entonces síganme. Porque hubo un momento en que sus enseñanzas para el pueblo eran tan fuertes, tan confrontantes, que lo empezaron a dejar, las multitudes ya no estaban siguiéndolo, porque era muy confrontante. El Señor les decía, ustedes cuando se casan son uno hasta la muerte, y la gente decía, ¿quién va a poder con eso? No, eso es muy difícil. ¿Se acuerdan que así eso eran las conversaciones? Y él decía, no, esta palabra de él es muy fuerte. Claro, porque estaban llenos de adulterio, de pecado, y les parecía muy complicado. Es lo mismo que yo les diga hoy en día, usted debería llegar hasta el matrimonio sin haberle dado besos a su prometida. Uy, pero eso es tan difícil. Usted es tan fuerte, entonces no me siga. Sígame otro. Ahí sí, como decía el Chapulín, sígame los buenos. Pero entonces se parece muy difícil, porque entonces uno solo le dice a los jóvenes, usted debe llevar virgen. O sea, virgen para ellos es no tener relaciones sexuales. Pero a veces los mandamos al ruedo porque las relaciones sexuales son no solo el iceberg. Todo arranca en ¿cuándo? ¿Cuándo arranca todo? ¿Dónde? Pues en un beso. Y arranca, y usted general dice, es que yo le voy a dar picos a ella nomás. Mentira, en un momento dado ese pico va a pasar ¿a qué? A la vaina más apasionada, y la más apasionada, y después dice, ese Satanás es puerco, dicen. No, Satanás no tiene la culpa de nada, usted está levantando el acelerador de la santidad. Entonces cuando yo le enseño a mis hijas, ustedes deben, yo le hago una pregunta a veces a los jóvenes, bueno, yo no es que sea tan viejo, pero a los más jóvenes, y yo les digo, ¿a usted le gustaría que su esposa esté en este momento besando a otro? Ahí viene que me responden, no. Y yo le digo, ¿usted sabe quién es su esposo o su esposa? No. Entonces, ¿por qué besa a otros? ¿A usted no le gustaría estar guardando hasta sus labios para aquel o aquella que Dios le tiene preparado? ¿No sería fabuloso? Dígame, ¿a quién no le gustaría que cuando llegue al altar, esa mujer o ese hombre haya guardado incluso sus labios para esa persona? ¿Quién no le gustaría? Lina, ¿qué dice? Lina dice, claro. Pero acá hay un error. Yo cuando hablo esto, los jóvenes me han dicho, cuando ya están siendo novios, los jovencitos me dicen, pero es que nosotros nos amamos, ya somos novios y nos vamos a casar un día. Me han respondido eso. Yo le dije, ¿acaso tú sabes qué va a pasar mañana?
Porque una cosa es, como de quién es el que dice lo de no empotre el, ¿cómo es? El dicho de que no empotre el, creo que yo, no ensille el, ¿qué? No ensille el caballo, ¿cómo es? No monte el caballo sin ensillarlo, es la cosa. Como dice, usted me entendió, ¿sí? Pero entonces, ¿cuándo es que usted de verdad usted está ensillando el caballo? Cuando usted se casa. Ahí es que, y ahí sí móntelo, hermano. Pero usted no sabe qué va a pasar mañana. He tenido conversaciones de ese estilo con algunas personas que una vez me dijeron, no, es que nosotros nos vamos a casar seguro. Mentira, al poco tiempo se separaron durante el noviazgo. Entonces ellos no sabían. ¿Qué tal que se muera ese y no llegue al altar? Usted solo sabe quién es su esposo el día que entra en pacto con él o con ella. Solo ese día usted de verdad puede decir, este es el día. Y esto, si los jóvenes les enseñáramos eso desde el comienzo, se cumplirían cosas maravillosas como que cuando usted está en el altar, a usted le dicen, ahora sí puede darle el beso a la novia. Ahí debería ser real que ahí sí debería usted darle por primera vez el beso a la novia, pero muchos me dicen, usted sí es muy exagerado. Para mí eso es ojalá, yo siempre he dicho, ojalá me hubieran enseñado eso a mí desde el comienzo. A mí no me lo enseñaron, yo lo he ido descubriendo, porque incluso en lo que llamamos cristianismo no enseñan eso. Solo le advierten a ustedes, no vaya a acostarse con el otro, pero no le enseñamos a guardar las llaves para que eso no ocurra, porque el comienzo, ese es simplemente el final. Entonces, yo creo espero que dentro de 8 días llegue alguien a la iglesia, ¿no? Porque después de esto dirán muchos, no, este lo va a tener. Yo le enseño eso a mis hijas, y yo le digo, guarden incluso sus besos para el día en que se casen. Solo ese día, pues, guárdenlo. Que a mí me van a amar mis 3 yernos. Me van a decir, uy, hermano, Iván, pastor, yo no sé cómo van a decir, gracias por haberle enseñado eso a sus hijas. ¿O no? Ellos van a ser los que más van a decir, wow. Pero ojalá, yo le digo, le pudiera decir yo a los papás de mis futuros yernos, espero que me esté escuchando y haga lo mismo con esos berriondos. ¿O no? Claro, porque si lo hiciéramos así, el mundo sería diferente. Y conozco un montón de personas que dicen que están en la fe de Dios, en la fe bíblica, pero no guardan ni siquiera en su boca y terminan acostándose. Y después todo el mundo se pregunta, ay, terminaron acostándose, pobrecito. Entonces ahí sí los buscan casar rápido. Entonces se casan rápido ahí a las carreras. Ahí como para tapar la vaina. Por Dios. ¿Listo? Entonces Dios le habla a todos y Él es un Dios de orden. Yo no sé por qué terminé hablando de esto, pero en fin. Sigamos con Ananías. Entonces, dice aquí, vamos en Hechos capítulo 9, versículo 13. Entonces Ananías respondió, le dijo a Dios, oiga Dios, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre, de ese tal Saulo y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora tú me pides, y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Una reacción totalmente normal de un ser humano como Ananías, que sabía que Saulo era una perita en dulce, no era una perita en dulce, y estaba persiguiendo a muerte y para encarcelar a todos los que invocaran el nombre del Señor. Entonces, claro, él dijo, oye, pero tú me estás diciendo que vaya y ore por él cuando él nos está persiguiendo. Entonces, mire lo que dijo Dios. Ve, insistió el Señor, ve, porque ese hombre, le dijo, es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Tremendo, ¿no? Y mire lo que dice Dios también acerca de Saulo. Yo le mostraré a él cuánto tendrá que padecer por mí. Nombre. Si a gran tarea que Dios lo llame, gran padecimiento que va a tener. Eso es como directamente proporcional, ¿no? Muchos queremos figurar y que Dios
nos use, ¿verdad? Y sí, Dios iba a usar a Saulo tremendamente, pero también iba a tener que padecer tremendamente Saulo el hecho de la tarea que le iba a mandar Dios. Entonces Dios le estaba diciendo a Ananías, hermano, no me refute. Yo lo estoy llamando, yo sé que él ha sido tremendo, pero yo he escogido a este varón para que, mire, Pablo o Saulo fue el instrumento literalmente que dice ahí, como lo dijo Dios, para que el evangelio o las buenas nuevas o el entendimiento de la palabra llegara a usted y a mí, con eso le digo todo. Dios usó a ese varón para que se extendiera la palabra de Dios por muchos lugares y esos lugares pues iban a replicarlos y llegar a nosotros. Pero este varón era el que iba a ser el estallido entre muchos lugares, muchas naciones, muchos reyes, dice. Versículo 17, Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos, hizo lo que Dios le mandó. Cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Dice, al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido recobró las fuerzas. Vea, cuando usted y yo estamos obedeciendo a Dios, las señales tan milagrosas simplemente ocurren. Usted no necesita hacer fuerza, usted no necesita gritar, usted no necesita dar plata. ¿O es que Ananías fue y pactó? ¿Sí? Ananías fue y dio plata para que esto ocurriera. Ananías simplemente obedeció la voz de Dios y fue a la casa. Él ya sabía que Dios le había dicho, ve a esa casa, ora por ese varón. ¿Y qué hizo? Oró y le dijo, mira, el Señor me mandó a que orara por ti, que se te apareció en camino. Es más, recobra la vista, pero porque el Señor me está mandando a que la recobres. Y de repente, y recobró la vista. Y él al instante, dice, que cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista. Dice que se levantó y fue bautizado. Seguramente él hizo la inmersión en agua y reconoció a Yeshua como el Señor de su vida. Y empezó nuevamente todo. Dice que comió, después de 3 días comió y recobró las fuerzas. Dice que después dice, Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco, o sea que después de eso recobró pues la vista y se fue a estar con los discípulos de este lugar en Damasco. Y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas. Las sinagogas son como lo que llamamos nosotros acá iglesias. Empezó a predicar en los lugares donde se reunía la gente, las sinagogas. Empezó de una a predicar. ¿Pero qué era lo que predicaba? Vamos a ver qué predicaba. ¿Predicaba milagros? Vamos a ver. Dice, y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas. ¿Qué predicaba? Acá dice, afirmando que Yeshua o Jesús es el Hijo de Dios. Mire, este es el centro de la predicación, que Yeshua es el Hijo del Dios viviente a quien debemos rendir nuestras vidas y su palabra debemos seguir. Este es el centro, tiene que ser el centro de la predicación. En muchos lugares ese no es el centro, ese es como por un ladito lo dicen, pero el centro no es eso. El centro es que usted dé dinero, o que usted sepa el futuro, como lo comenté, o que usted maneja a Dios como si fuera un genio, como el de Aladín. Pero el centro es que usted descubra que Yeshua está vivo, quién es Él, cada día más entendimiento sobre Él, porque de ahí viene la sabiduría. Esto era lo que Él empezó a predicar y a afirmar. Mire qué más decía Pablo, versículo 21. Todos los que le oían a Pablo, a Saulo, se quedaban asombrados y preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban ese nombre? Y aquí hago una pregunta.
ellos empezaron a preguntarse, ¿no es este Saulo el que estaba persiguiendo a aquellos que invocaban ese nombre? Y aquí quiero hacer un stop muy bonito para que usted recuerde esto conmigo. Aquí el tema era que él se daba cuenta quién era seguidor del Mesías porque invocaban su nombre. Yo me acuerdo que uno cuando veía dibujitos animados, por ejemplo, los que veíamos el Chapulín Colorado, ¿qué tenía que hacer la persona o el X que estaba en problemas para que apareciera el Chapulín? Ahora, ¿quién podrá defenderme? Y entonces era casi que la forma de invocarlo y aparecía el yo, ¿sí? Pero en otros siempre el hombre ha tenido la necesidad de invocar a alguien que lo salve. Uy, ahí se levantó, hay un micrófono, si lo podemos apagar, listo. Yo me acuerdo que habían muñecos del capitán no sé qué, y que el hombre no sé qué, y que Batman, y que todos ellos era que usted tenía que invocarlos, a Spider-Man, usted tenía que invocarlos, de alguna u otra manera, invóquenlos, porque ellos son el Salvador. Aquí el tema es que ¿de quién refutaba tanto? ¿Quién le sacaba la piedra a Saulo alto? ¿Que invocaran a quién? Obviamente pues todos sabemos que era el Mesías, pero aquí tengo que hacer un alto porque yo creo, y en esta congregación creemos, que Jesús no era el nombre que invocaban ellos. Aquí en Occidente nos llegó ese nombre, y obviamente estamos hablando del mismo personaje, en términos del personaje. Sí y no, porque tenemos una imagen cuando yo les hablo a ustedes de Jesús, o en la calle se habla de Jesús, a usted se le viene una imagen de un hombre con cabello largo, medio metalero, ¿cierto? Sí, como con ojos claros, sí, era como un Brad Pitt de la época. Primero, físicamente no creo que haya sido así ni por chilas. Así hubiera sido demasiado diferente a un judío común, ¿o no? Los judíos comunes, o un judío generalmente no es ni azul sus ojos, ni rubio, y mucho menos se dejan crecer el pelo tan largo por todo y todo. Entonces seguramente físicamente no era así. Pero el nombre, que ya lo hemos hablado en alguna época, yo también estoy completamente, ahí sí lo digo seguro, que no era Jesús. Que así nos llegó en Occidente, pero no era el nombre que se invocaba. No quiere decir que usted esté invocando a alguien diferente, porque el entendimiento es que Él es Él. Pero vamos a revisar una cosa y pasemos la primera imagen que yo les voy a mostrar aquí, y espero que los de Zoom lo puedan ver. Esta primera imagen es más o menos de dónde viene en griego ese nombre que nos llegó a nosotros, o que a nosotros conocemos como Jesús. Esperemos que nos podamos ver aquí. Alguien que nos diga en Zoom si lo está viendo. ¿Está viendo una imagen? ¿Alguien que nos diga? ¿Sí? Listo. Entonces, si la agrandamos un poquito, este nombre tiene como un origen griego. Pues yo no sé si lo pueden ver muy bien, esperen a ver si lo ampliamos un poquito, pero viene por allá de una palabra que es más o menos, o suena algo así como Yesous. Suena un poco extraño, ¿no? Entonces viene por allá de una palabra que es como Yesous. De hecho, en algún momento la J ni siquiera estaba en nuestro vocabulario, y cuando ya llegó a nuestro vocabulario le pusieron la J. Entonces venía de una cosa como Yesous, por allá del griego. Bueno, ahí está, Yesous, y que después más adelante terminó pronunciándose en esta parte del mundo como Jesús. Pero en realidad Jesús no tiene ningún significado, y Yesous tampoco. Todo esto viene realmente, como dice ahí mismo, de
una palabra que sí tiene una connotación y viene no del griego, sino del hebreo. Y ahí mismo, del hebreo, y ahí mismo lo resaltan como Yehoshua. Entonces vamos a ver qué era Yehoshua un poquito a desmembrarlo. Entonces Yehoshua, vamos a poner la otra imagen, Johncito. Entonces Jesús venía de una cosa sonaba algo así como Yesous, y cuando llegó la J, nuestro alfabeto y todo esto, se la pusieron para que sonara, yo creo que más fácil. Y terminó con Jesús. Pero realmente todo esto viene de una palabra que se escribe o suena algo así como Yehoshua, y yo lo estoy señalando. Y que tiene un significado algo así parecido como salvado de Jehová. O sea que aparece entonces Yehoshua es como probablemente el nombre completo que se usó en su momento. Solo que abreviado, ese nombre de Yehoshua abreviado suena Yeshua. Yeshua. Completo es Yehoshua. Abreviado, yo no sé hebreo, yo no sé nada de eso, pero por lo menos puedo investigar lo básico del nombre de él, que es lo básico que deberíamos todos tener en nuestra mente. Entonces este nombre Yehoshua, abreviado suena Yeshua, y este nombre tiene como, entre comillas, un significado salvado de Jehová, y aparece otra connotación, Jehová. Es muy probable que el nombre que pronunciaban cuando veían al Mesías no era Jesús, no era Yesous, era Yehoshua o Yeshua. Que eso ya viene en hebreo, ya viene de donde viene la mayoría de la palabra de Dios antes de haber sido traducida. Si vamos a ver Jehová un poquito, entonces sigamos a la próxima imagen. Ya vemos Jehová, y Jehová tiene esto también es hebreo, y tiene una connotación que dice autoexistente o eterno. Nombre nacional judío de Dios, Jehová el Señor. Es probable, acuérdense que Yeshua o Jehová son el mismo entre comillas, solo que Yeshua es como la imagen visible, el Mesías hecho hombre. Y por decirlo de alguna manera, Dios el Padre, puede que su nombre, lo más probable es que el pronunciado era Jehová. Ambos, tanto Yeshua como Jehová, tienen una misma raíz, que ya la vamos a ver ahorita, pero es probable que estos sean más cercanos al nombre que realmente estaban hablando ellos en su momento, no Jesús. Ahora, yo no le estoy criticando, tampoco le estoy diciendo que ahora critique a los que todavía dicen Jesús, yo no estoy diciendo eso. De hecho, cuando estoy en una reunión donde todo esto no se sabe, pues yo les digo como ellos me entienden. Pero si ya ellos vienen acá, van a ver que yo generalmente creo que su nombre es Jehová, en nombre de nuestro Señor Yeshua o Yehoshua. Y estas dos palabras tienen como una misma raíz, que es la que les voy a mostrar en el siguiente momento. La misma raíz, Jehová o Yehoshua tienen la misma raíz. Sigamos a la siguiente imagen. La raíz es Yasha. Esa es como la raíz de los dos nombres, tanto de Yeshua o Jehová, tienen una misma raíz en hebreo que es Yasha. Y esto es muy interesante porque esa raíz tiene un significado, o varios, digamos, significados en hebreo, que todos conducen a lo que nuestro Dios es. Los significados que usted puede ver acá es liberar o socorrer. Esa raíz también puede significar amparar, ayuda, ayudar, conservar, dar, defender, favorecer, guardador, guardar, libertador, librar, rescatar,
salvación, salvador, salvar, socorro, vengar, victoria. Todo eso tiene o puede enmarcar su origen o su palabra. Entonces Jehová o Yeshua tienen todas estas connotaciones en sí mismas: libertador, socorro, victoria, salvar, librar, guardar, ayudar. Entonces este nombre tiene como, ya empieza a recobrar sentido. El sentido de que por eso es que Él es nuestro Salvador, Él es nuestro libertador. Yeshua sí puede significar eso en la vida, digamos, real. Pero Jesús viene y Jesús que no tiene realmente este significado. Esto simplemente, y cuando usted busque, si quiere que usted busque en Google o en donde quiera, que esta palabra no fue la que nos llegó a nosotros de Jesús, no es la traducción de Yeshua. No es la traducción es una cosa que significa lo mismo en otra cosa. Eso es una traducción, eso no es una traducción. Lo que usted va a encontrar es que ese nombre Jesús es una transliteración del nombre original. O sea que hicieron un nuevo modelo totalmente, lo pasaron a un nuevo esquema y nos llegó de una manera totalmente diferente a nosotros. Obviamente sacar esto de Jesús de nuestra mente para decirle Jehová o Yeshua, a veces es al comienzo tan complejo, porque usted ¿cuánto tiempo lleva diciéndole de esa manera? ¡Toda la vida! Ahora, yo no estoy diciendo ni lo voy a criticar por decirle así, solo que qué chévere que usted ojalá pueda invocar su nombre, que era por lo que Pablo perseguía a los demás, porque invocaban el nombre de Jehová o de Yeshua, en este caso. Prendamos ahora sí la luz, pero esto es como cosas interesantes. Busque porque el que busca puede corroborar las locuras que estamos hablando o no tantas que estamos diciendo. Vuelvo e insisto, con esto no quiero decir que vaya a criticarlo a usted si le escucho decir Jesús, o que vaya a criticar a alguien si lo escucho decir de esa manera, pero qué bueno que usted ya lo empieza a interpretar, a entender, y por qué no lo pueda en algún momento usar. Porque si usted no lo sabe, quizás cuando Él regrese lo van a llamar así, y qué triste sea que usted se levante entre los muertos, lo vea, lo llamen así, y usted se sienta como muesco en leche porque usted pensó que le iban a decir Jesús. Y puede ser que no, lo más probable es que no. ¿Listo? Pero pues a nosotros nos llegó nuestra Biblia de esa manera. Lo mismo que pasa con lo del Cristo. Usted toda la traducción, la mayoría de la traducción que nos llegó a nosotros es, digamos que implícitamente griega, y nos llegó la traducción como de un Cristo, cuando eso no era lo que se usaba ya. Se usaba realmente como el Mesías, el Mashiach, el Mesías, que no hebreamente se le dice así, solo que los griegos le llamaban Cristos a aquellos deidades o aquellos que eran aparentemente para ellos ungidos. Entonces este era un nuevo Cristo, un nuevo ungido, y así los empezaron a llamar en Antioquía, que es actualmente parte de lo que puede llamarse Siria. Así los llamaron en Antioquía en algún momento, dice la palabra. Entonces así se quedaron, cuando yo no creo que el origen o ellos nos hubieran tenido que haber dado esa identidad. Nosotros éramos seguidores del Mesías, del Mashiach, en fin. Pero entonces cuando unieron eso con el tiempo dijeron Jesús el Cristo, y después le dijeron Jesús, Jesucristo. Así lo tenemos en nuestra mente. Ahora no lo voy a criticar, vuelvo y le repito, estamos hablando del mismo personaje, pero esto sí tiene implicaciones diferentes, porque aquí en la Biblia, en Hechos, nos dicen que el tema era quién estaban invocando. Invocaban su nombre. Decía ahí en el versículo 21, ¿no es este que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban ese nombre? Seguramente no era Jesús, era Yeshua o Yehoshua, y lo invocaban. Entonces eso era para que lo tengamos en cuenta. Y no ha venido aquí para llevárselos, preguntaban esos de Pablo, no ha venido aquí para llevárselos presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes. Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Yeshua o Jesús era el
Mesías. En algunas palabras dice el Cristo. ¿Listo? ¿Hay alguien que quiere preguntar algo? ¿Milena levantó la mano o se le fue la mano? Ah, no, no era la mano de Milena, era la mano de nuestro cursor. ¿Listo? ¿Alguien dormido? ¿Alguien que pueda decir en Zoom que no se durmió? A ver, Andrea se durmió, Milena se durmió, Yolanda se durmió, Henry, alguien que diga algo, Dorian, Camila, Esperanza, Lina puso corazón. Lina es la única que no está dormida, me parece. Yo estoy despierta. Ah, bueno. Dios está despierto. Esperanza está despierta y los demás se despertaron cuando Esperanza habló. Muy bien. Y si usted se ¿cómo? Camisa ya. Si alguien se duerme, pues allá usted, la información se le pierde. Acuérdese que mi objetivo y el objetivo de esta congregación es que siempre que usted venga, usted se vaya con cada día un poquito más de entendimiento, un poquito más preparado, un poquito más entendido en la palabra. Eso es nuestro objetivo, educarnos. ¿Me las sé todas? No, yo creo que no me sé ni... Tengo que seguir analizando, estudiando, buscando. Yo quiero hacer eso cada día más para poderle bajar mejor la información de nuestro Mesías a usted, de nuestro Dios, de su plan y de sus palabras. Hay gente que sabe mucho y gloria a Dios por ellos. Nosotros vamos al ritmo que podemos. ¿Listo? Yo creo que vamos a dejar por hoy hasta ahí para que usted pueda interiorizar estas cosas. Ya de pronto usted entiende por qué yo muchas veces de aquí le digo Yeshua, porque yo tengo el entendimiento que es probablemente el nombre que realmente se usó para dirigirse a Él. Jehová probablemente es el nombre que se usaba para dirigirse a Dios, hablando del Padre, digámoslo así. Entonces, todo esto tiene un origen muy interesante, un origen que sí tiene un significado. Desaprender estas cosas no es fácil, pero lo que sí quiero es que haya un espíritu de humildad siempre en nosotros, porque entre más aprendamos, no es que más vamos a molestar a los demás, que todavía no lo sabían como antes tampoco lo sabíamos nosotros, y vamos a criticar a todo el mundo. No, es para que nosotros podamos ser mejor ejemplo, y es para que nosotros podamos de a poquito tener un mejor entendimiento de nuestro Dios. Hoy en día es muy chistoso, pero se los digo aquí entre nos, cuando yo oro y cuando invoco su nombre, invoco el nombre de Yeshua. Ahora, no quiere decir, estoy seguro que las veces que oré por varios años como Jesús, obviamente Dios me escuchó. Dios sabía que yo no sabía. Pero cuando usted ya sabe, pues qué bonito poderlo hacer cada día mejor. ¿Listo? Ese es. Entonces, esto no quiere decir ni que usted tenga que aprender hebreo, ni que usted tenga que ser un experto. No, esto es una cosa básica que deberíamos preguntarnos. ¿Será ese su nombre? ¿Será él llamado así? Chévere. Y ahí el problema era ese. A quienes invocaban su nombre, a ellos Saulo solía perseguir. Entonces invóquelo, no le dé pena. Usted no está llamando a Hasatán, usted no está llamando al maligno, no, usted está llamando al Dios de Israel. Qué maravilla, ¿no? La Biblia, quiero cerrar con esto, antes de terminar orando. La Biblia dice lo siguiente, y si quiere ábrala conmigo ya solo para terminar en esta parte. La Biblia dice La Biblia dice en Ezequiel, rápidamente, en el libro de Ezequiel, capítulo, obviamente si usted empieza a hablar Yeshua en algún lado, hay dos cosas que van a pasar. Uno, se le van a burlar. Y dos, van a decir que usted se está volviendo un judío. Ni lo uno ni lo otro. Porque, bueno, lo de burlarse sí es inevitable porque la ignorancia es atrevida. Y cuando usted no sabe, usted lo va a ver como un tonto al otro. Y se le va a burlar, ¿cierto? Es así. Pero, lo otro es, se le van a burlar, pero
Bueno, acá le voy a advertir varias cosas. Usted no está volviéndose al judaísmo, ni usted es un judío, porque yo ya le enseñé que nosotros no somos de esa tribu. Y que bíblicamente y la profecía habla de que nosotros somos ese Efraín, somos la casa de Israel del norte que estaba dispersa. Entonces usted ya entiende eso, pero usted va y dígale eso a alguien arrancando, no le entiende no lo va a entender. Por eso tranquilo. Número 2, esto cuando usted empieza a entender la palabra de Dios cada día más y a meterse cada día más que en ella, le voy a hacer una advertencia. Quizás los... Ay, se abrió algo ahí, ya. Quizás los que más lo van a criticar a usted no van a ser los que no conocen la palabra, sino los que en teoría la conocían y que nos hemos llamado por mucho tiempo cristianos. Yo no estoy en contra de nada de esto, pero el cristiano común, como no ha visto estas cosas, se le va a burlar y lo va a atacar. ¿Qué paradoja? Entonces prepárese, porque si usted un día tuvo que aguantarse ¿cómo se llama eso? Se tuvo que aguantar una mini persecución cuando se entregó al Señor, y esa mini persecución fue por los no creyentes, porque generalmente era el familiar que no creía, generalmente era el padre que empezó a decir, mi hijo qué locura se está metiendo. Entonces usted sufre una mini persecución de sus amistades, de sus familiares, cuando usted creyó en Dios y quiso empezar sus caminos. Pero cuando usted empieza a analizarlo desde el punto de vista que nos estamos viendo en este lugar, usted va a tener que enfrentarse a una segunda mini persecución, o una segunda mini burla o mini rechazo, ya no del que no conocía como al principio, sino ahora del que dice conocer, pero no se mete más a profundidad. Ahí viene esa segunda mini prueba. Entonces, no estoy diciendo que ahora que usted critique a todo el mundo o que le vaya a pasar y que usted tiene que estar a la defensiva, no, pero prepárese, porque si usted un día, es como si usted viniera acá y me excuse decir Yeshua, entonces usted puede irse en dos formas: o este tipo está loco, o nos quiere volver al judaísmo, o no sé qué, cuando yo lo único que estoy haciendo es metiéndome en la palabra. Listo, quiero terminar con Ezequiel 39:7. Cuando en Ezequiel 39:7 dice: mi santo nombre daré a conocer en medio de mi pueblo, y nunca más permitiré que mi santo nombre sea profanado, y sabrán las naciones que yo soy el Señor, el Santo de Israel. O sea que uno de los objetivos de Dios era revelarnos ¿qué? Su nombre. No en vano el profeta está diciendo: mi santo nombre daré a conocer en medio de mi pueblo Israel, y nunca más permitiré que mi santo nombre sea profanado, y sabrán las naciones que yo, el Señor Santo, soy el Santo en Israel. Y en Isaías 52:6 dice así: por tanto mi pueblo conocerá mi nombre, así que en aquel día comprenderán que yo soy el que dice, heme aquí. No puedo ir más allá porque es lo que yo hasta hoy entiendo, pero es muy interesante pensar que es muy probable que su nombre no sea el que nos llegó en las versiones en español a nuestras manos, ni incluso en el inglés, porque en el inglés es Jesus, que es lo mismo, Jesús. Esa sí es una traducción entre esas dos palabras. Pero Jesus le dicen en inglés, que es lo mismo que Jesús. Pero en los dos casos probablemente no era como le decían al Mesías. ¿Listo? Es muy probable. Con eso no estoy hablando ni de otro Dios, no estoy diciéndole que crea en otra persona, estamos hablando del mismo personaje, pero quizás metiéndonos un poquito más. Siempre he dicho yo que a mí me gusta nadar profundo. Usted puede ir a nadar a una piscina y estar ahí en la superficie, y usted puede patalear como nadado de perro, dicen, ¿no? Y usted se mantiene en la superficie. Hay congregaciones que se mantienen en la superficie con aladito de perro, y está bien, súper respetable, pero a mí me gusta, es como que meterme en la piscina, entre comillas, y sumergirme. Eso es lo que lo lleva a uno a estudiar, a molestar, a indagar, a unir, a sacarle tiempo. ¿Listo? Vamos a orar y terminamos.
Pongámonos de pie los que estamos acá y los que están en casa, vamos a orar y terminamos.